Conmoción por muerte de inmigrante en la frontera mientras desde Washington piden acciones urgentes. Demócratas se verán las caras en primer debate con inmigración como telón de fondo. Asamblea General de la OEA, cobertura especial con nuestros enviados a Medellín. Y lo que denuncian desde el entorno del presidente encargado Juan Guaidó. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. La muerte de un padre y su hija al intentar cruzar la frontera enciende el debate sobre inmigración. El presidente Trump volvió a pedir al Congreso leyes que limiten el flujo de personas por la frontera. Jacopo Luzzi viene siguiendo este tema desde Washington. Jacopo, ¿qué acciones está impulsando desde la administración Trump y desde el Congreso al respecto? Bueno, Belén, hablando de la crisis humanitaria en la frontera y las imágenes que llegaron de los centros de detención, los legisladores en la Cámara de Representantes estadounidense ayer aprobaron un proyecto de ley que destina $4.500 millones en ayuda humanitaria. Un proyecto similar fue aprobado hoy, esta tarde, también por el Senado. El mismo presidente Donald Trump felicitó la decisión del Congreso. El mandatario, sin embargo, acusó a los demócratas de no querer solucionar la crisis en la frontera que lleva a la muerte, como en el caso del padre e hija que se ahogaron en el Río Grande. Atención, a continuación imágenes que podrían perturbar la sensibilidad del televidente. Estas son las imágenes de un salvadoreño y su hija de 23 meses, boca abajo en aguas poco profundas, en la orilla mexicana de Río Grande. Se ahogaron intentando cruzar cerca de la frontera de Estados Unidos en Brownsville, Texas. El presidente Donald Trump habló de esta tragedia. Cruzar el río Bravo es muy peligroso, depende de la época del año y de las condiciones y la rapidez del agua. Lo sabemos y tenemos muchos guardias allí, pero la gente elude a los guardias. La muerte de este padre con su hija subraya los peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza y esperan asilo en Estados Unidos. Migrantes que al llegar a la frontera, denuncian los activistas, son detenidos en condiciones a veces infrahumanas. Ese fue el caso de 350 niños en un centro de detención cerca del Paso, Texas, los que, según investigadores, se descubrió que no tenían acceso a jabón, adecuada comida o ropa limpia. Los niños fueron trasladados de este centro, pero 100 de ellos fueron devueltos al mismo lugar. Entre tanto, John Sanders, jefe interino de Aduanas y Protección Fronteriza, anunció su renuncia. Sanders había sido un gran crítico de las condiciones en que se encontraban los niños. Los niños no deberían tener que dormir en el suelo, acurrucarse en mantas Mylar. Esto es Estados Unidos. Podemos y debemos actuar mejor como país. Desde el principio del año, afirma la Organización Internacional para los Migrantes, casi 200 personas perdieron la vida en la frontera de Estados Unidos. Según un funcionario de la administración, el presidente Donald Trump eligió al director interino de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Mark Morgan, para que asumiera el puesto de Sanders. Jacopo, muchas gracias por tu reporte. La mayoría de los precandidatos demócratas se preparan para la primera jornada de debates este miércoles. Inmigración y política exterior hacia Latinoamérica serán algunos de los temas de discusión. Jorge Agobián está en Miami acompañando el desarrollo del debate. Jorge, ¿qué se espera en esta primera jornada de debate entre los precandidatos? ¿Qué tal, Belén? Bueno, lo que se espera es que hablen sobre temas focales, es decir, la inmigración, la política exterior, salud y educación. Tendrán los precandidatos 2 jornadas, la jornada de este miércoles y la jornada del jueves, la que tendrán 2 horas para mostrarle a la audiencia estadounidense los temas y cómo las estrategias de sus campañas pretenden llegar hasta la fase final en la elección del 2020, cuando se enfrenten al presidente Donald Trump. Se desconoce si van a enfocarse en las estrategias de cada uno de ellos y debatirán con sus contrincantes demócratas o si por el contrario discutirán las políticas del presidente Donald Trump. Desde Miami, los precandidatos demócratas buscan cautivar a los electores con sus propuestas en temas clave. Y en algunos coinciden, asegura Leopoldo Martínez, miembro del Consejo Nacional Demócrata. Todos piensan
estos candidatos demócratas, que debemos tener una política de cooperación hacia Centroamérica que resuelva los problemas de raíz que hay en la región central del continente. Los abanderados demócratas tienen la oportunidad de presentar argumentos contrarios a las políticas del presidente Donald Trump, a quien se enfrentará uno de ellos en 2020. Somos los que creemos en el camino a la ciudadanía de los jóvenes soñadores, somos los que creemos en la protección migratoria temporal para los venezolanos y para nuestros hermanos de Centroamérica y otros países que atraviesan por graves crisis, somos los que creemos en que toda persona que llega a la frontera de los Estados Unidos tiene derecho a pedir asilo. Trump acusa al Partido Demócrata de apoyar la inmigración ilegal y de querer imponer un sistema socialista como el venezolano en Estados Unidos. De acuerdo a Martínez, también habrá tiempo para responder sobre esto. Nadie se parece más a esos caudillos que acabaron con las democracias latinoamericanas desde el extremo de la izquierda que este intento de caudillismo que pretende Donald Trump, pero desde el extremo de la derecha. La batalla de los demócratas empezará a tomar forma cuando empiecen las elecciones internas del partido. Pero hasta entonces, con los debates, todos buscan ser la cara que le impida un segundo término a Donald Trump. Y estos primeros debates demócratas ocurren aquí en Miami, lugar que el Partido Demócrata escogió para empezar estos debates o estas sesiones que estarán dándose cada una vez por mes de aquí en adelante y que llevarán en el próximo mes de febrero de 2020 a las elecciones primarias del Partido Demócrata. Belén. Jorge, muchas gracias por tu reporte. En las calles de Miami crecen las expectativas para esta primera jornada de debate de los precandidatos demócratas, al igual que las manifestaciones de rechazo. José Pernalete está recogiendo estas impresiones también desde Miami. José, ¿cuál es el ambiente para el desarrollo de la serie de debates demócratas en Florida? Así es, Belén. Nos encontramos justo al frente del lugar donde se van a realizar estas dos jornadas de debate que comienzan hoy. Hay expectativa por las personas que se han comenzado a congregar en los alrededores porque quieren conocer cuáles son los rostros que podrían de alguna manera enfrentar a Donald Trump ante la carrera presidencial prevista para el próximo año 2020. Sin embargo, hay varios temas que inquietan a la ciudadanía. Vamos a ver a continuación el testimonio de una de las personas con quien compartimos su ansiedad. Vean a continuación el testimonio de Lupita Juárez. Creo que nosotros como latinos estamos aquí apoyando y también viendo qué es lo que van a hablar los candidatos hoy. Nosotros como latinos tenemos muchas dimensiones, no solo el tema de migración, pero también para mí el tema del medio ambiente es muy importante, siendo una mujer guatemalteca. Hay que tomar en cuenta que también se encuentran acá representantes y simpatizantes del Partido Republicano quienes están criticando el desarrollo de este debate. Belén. José, muchas gracias por este informe y la segunda jornada de debate tendrá lugar este jueves. Más adelante, primera jornada de la Asamblea General de la OEA. Y lo que está en juego durante la cumbre del G20. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
listo para el inicio de la 49ª sesión de la Asamblea General de la OEA. Las diversas delegaciones ya están en Medellín para el comienzo de las sesiones plenarias. Gesell Tobías, junto al equipo de periodistas de La Voz de América, ya está en Colombia para cubrir el evento. Gesell, ¿qué actividades se desarrollaron en el marco de esta reunión? Hola Belén, efectivamente antes de que diera inicio oficial la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, distintas actividades ya se estaban realizando, entre ellas una en donde organizaciones civiles pudieron pedirle a los cancilleres de la región ayuda sobre todo en temas de derechos humanos. Entre otras cosas, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que para que esta asamblea sea un éxito se debe de reconocer a Gustavo Tarre, el enviado de Juan Guaidó, como el representante oficial ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, lo que se tiene que lograr en esta asamblea es que al nivel de canciller reconozcan al embajador del presidente interino Juan Guaidó, que lo reconozcan por todo el sistema interamericano y que la comunidad internacional, la verdad es que les reclame a Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria, que acepte la ayuda de la comunidad internacional y que pueda Venezuela celebrar elecciones democráticas vigiladas por la comunidad internacional. El embajador estadounidense también se mostró sorprendido por las declaraciones de Michelle Bachelet luego de visitar Venezuela, asegurando que parte de la crisis que vive esa nación es culpa de las sanciones impuestas por Estados Unidos. No tiene nada de significado lo que dice la señora Bachelet. Lo que sabemos, la única persona que es responsable por el fracaso que hoy en día es Venezuela es Nicolás Maduro y sus aliados. Y lo que hemos visto en Venezuela, por los últimos 5 años, 4 millones de personas se fueron a la fuga. Las sanciones que le ponen los Estados Unidos a Venezuela no son a sectores. Le pusimos sanciones a Petrobras. Continuarán el día de mañana dividiéndose en 4 sesiones en 2 días de diálogos intensos en donde, por supuesto, se tomarán muchas de las decisiones que impactarán a la región durante este próximo año. Gesell, muchas gracias, y toda la cobertura de la Asamblea General de la OEA en Medellín, sígala a través de todas las plataformas de La Voz de América. El que fuera uno de los denominados presos políticos más emblemáticos de Venezuela, Iván Simonovic, dijo que entregará a la justicia estadounidense pruebas de presuntos delitos cometidos por el mandatario en disputa Nicolás Maduro y su entorno. Para yo salir de Venezuela fue necesario el apoyo de muchas personas, pero entre esos grupos que me ayudaron hay funcionarios activos, funcionarios y militares que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Esos funcionarios se pusieron del lado correcto de la Constitución y entienden que deben trabajar por la libertad de su país. Esos funcionarios me han suministrado mucha información y esa información ya la estoy trayendo acá a este país para que de alguna forma potenciar los expedientes que ya existen y si no, abrir investigaciones sobre otros casos que estoy presentando acá. El presidente Donald Trump partió rumbo a Osaka este miércoles, donde tendrá lugar la cumbre del G20. Líderes de las 20 economías más importantes del mundo confirmaron su presencia con algunas excepciones. Celia Mendoza ya está en Osaka con más información. Celia, ¿cuáles son las actividades del presidente Trump en agenda y las expectativas de las reuniones bilaterales previstas? Belén, sabemos realmente que hay varias bilaterales importantes. Dentro de ellas, su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde se espera que se toque el tema de Venezuela, así como el representante chino Xi Jinping, donde hablarán acerca de la economía y posiblemente toquen otros temas que son importantes para la región. Pero alguien que hace falta, o por lo menos ha brillado por su ausencia, es el presidente de México, quien hace pocos días anunció que no estaría llegando a este evento. Bajo fuertes medidas de seguridad, Osaka recibe a los líderes de las 20 economías más grandes del mundo en la reunión de este grupo, que se llevará a cabo este 28 y 29 de junio en Japón. El encuentro ha sido denominado Cumbre de los Mercados Financieros y la Economía Mundial, un tema que para Marcela Álvarez, quien es mexicana, es crucial para su país, cuyo presidente, Manuel López Obrador, no estará presente. Es un desperdicio de una oportunidad
Se está esperando mucho de esta reunión, sobre todo del primer ministro japonés, que tome un liderazgo que se espera que tome, pero sobre todo de las políticas de Trump respecto de otros países, y a nosotros nos interesa como mexicanos que esas políticas sean de acuerdo a nuestros mejores intereses. El presidente debía estar aquí negociando por el bien de nuestro país. A pesar de la ausencia de AMLO, líderes como Vladimir Putin, Xi Jinping, así como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han confirmado su presencia y su seguridad y la de los aproximadamente 30.000 asistentes que se esperan para la cumbre son una prioridad para los organizadores. Yo creo que es el mejor lugar que lo pudieron haber escogido. La gente es muy receptiva y la seguridad, tú te sientes muy seguro aquí, entonces no hemos visto ningún problema con eso. Explicó a La Voz de América el mexicano Samuel Maldonado, quien estuvo con su familia recorriendo las calles de Osaka y aprecia los esfuerzos de las autoridades locales. Se espera que alrededor de 32.000 efectivos estén patrullando las calles de esta ciudad durante los próximos días. Celia, muchas gracias, y toda la cobertura de la cumbre del G20 desde Osaka con Celia Mendoza y Bricio Segovia, sígala a través de La Voz de América. En breve, situación de la salud en Venezuela. ¿Y cómo está la corrupción en Latinoamérica? Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, habría frustrado la detención de miembros de su equipo de trabajo por parte de desconocidos, según denuncias desde el entorno del político. Carolina Alcalde nos acompaña vía Skype con más detalles. Carolina, cuéntanos lo que ocurrió y las circunstancias de los hechos. Saludos, Belén. El propio presidente interino Juan Guaidó acaba de confirmar la situación que se presentó esta mañana en la autopista Francisco Fajardo, una de las vías más importantes de la ciudad. Aseguró que cuando parte de su equipo logístico se desplazaba, un grupo de motorizados civiles y con armas largas los interceptó para tratar de secuestrarlos. Eso dijo. Presumen que se trata de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Por otra parte, hay que destacar que en este momento continúan distintos sectores brindando ayuda a varios hospitales. Vamos a ver el informe que nos presenta nuestro compañero Álvaro Algarra. La denominada por especialistas como una tragedia de la salud en Venezuela, dicen los expertos, se ha potenciado durante los últimos meses con la muerte de varios ciudadanos que estaban a la espera de un trasplante o de algún medicamento en específico. La situación ya se había pronosticado a través de las insistentes denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Médicos consultados por La Voz de América manifestaron que nunca habían vivido una crisis similar a la que actualmente padece Venezuela. Y ahorita estamos en una situación bien difícil. Esta era una institución que diariamente estaba llena de pacientes. En esa dirección, un grupo de jóvenes integrantes de la Fundación Luz de Rescate entregaron un donativo de medicamentos e insumos médicos en un hospital de niños en Caracas. Bueno, básicamente yo creo que todos los hospitales y clínicas en Venezuela están en necesidad extrema. O sea, nosotros simplemente nos estamos enfocando en canalizar las ayudas que hemos recibido de otros países o de la misma ciudad. El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reconocido la crisis, razón por la cual recientemente estableció un acuerdo con la Cruz Roja para acelerar la entrada de ayuda humanitaria al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por otra parte, hoy el ministro de Comunicación del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, denunció un supuesto plan contra el gobierno de Maduro, asegurando además que los militares que fueron detenidos el fin de semana estarían vinculados con ese presunto plan de golpe de Estado. Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Venezuela volvió a reprobar en otro indicador, el de combate a la corrupción. Así lo revelaron expertos en Nueva York, donde presentaron un nuevo modo de medir la capacidad de los países para combatir este flagelo, como nos cuenta Laura Sepúlveda. La existencia de al menos 4 elementos ha sido identificada como factor clave en la posibilidad de que un país combata la corrupción, señala Roberto Simón, director de política de Council of the Americas. Desde la independencia del poder judicial hasta la existencia de periodismo investigativo, la calidad de las leyes para combate a crímenes de cuello blanco. Latinoamérica, que en otros estudios ha revelado altos niveles de corrupción, señala es una región diversa. Mientras Chile, por ejemplo, es calificado por el experto como un país con hechos de corrupción marginales, Venezuela es vista de forma completamente opuesta. La verdad es que no hay un sitio específico de concentración porque todo es una oportunidad de corrupción. Por supuesto, PDVSA es como la madre porque es la que genera los grandes recursos del Estado o lo hacía. Desde la perspectiva de Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia en Venezuela, no hay sector económico o de poder que se salve de dicho mal y resalta la importancia de la reconstrucción del sistema legislativo que permita garantizar mayor claridad, especialmente en el manejo de los dineros públicos. Y este no es el único desafío, dice José Ignacio Hernández, procurador especial del gobierno interino de Venezuela. El principal reto que tenemos es perseguir todos los activos derivados de la corrupción que están en el extranjero en Venezuela, en la medida en que la recuperación de esos activos será una pieza fundamental para atender la emergencia humanitaria compleja en el país. Aunque resalta que la ayuda internacional, especialmente la de Estados Unidos, es clave para atacar la corrupción. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En instantes, los desafíos de Guatemala como tercer país seguro. Y en riesgo la vida marina en el Golfo de México. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
17 de julio es la fecha marcada para que el fiscal especial Robert Mueller testifique ante 2 paneles del Congreso sobre su investigación en el caso de la interferencia rusa durante las elecciones de 2016. Estados Unidos y Guatemala están negociando un acuerdo de tercer país seguro que evitaría que hondureños y salvadoreños huyan en busca de asilo en Estados Unidos. Pero en Guatemala muchos se cuestionan la capacidad del gobierno para procesar estas solicitudes. La pobreza extrema y la persecución en Guatemala continúan haciendo que los residentes huyan al norte a tasas alarmantes. Desde octubre, aproximadamente el 1% de los 17 millones de habitantes de Guatemala han emigrado a Estados Unidos, según cifras estadounidenses. La Agencia de la ONU para Refugiados dice que el país también continúa en una lucha desesperada por la ley y el orden. Hay relatos muy conmovedores de situaciones en las que los vecindarios están controlados por pandillas rivales y donde la elección de un varón joven es o te unes a una pandilla y asesinas a otros o te matan a ti. Y para una mujer joven puede ser reclutada en la trata y el abuso sexual. Bajo el acuerdo de país seguro que está siendo discutido por Estados Unidos y Guatemala, los salvadoreños y hondureños deberán presentar sus solicitudes de asilo en Guatemala. Algunos grupos que favorecen la restricción de los niveles de inmigración, como el Centro de Estudios de Inmigración, sostienen que los países regionales como Guatemala y México deberían hacer más para ayudar a frenar y desalentar la migración centroamericana. Pero encuestas previas a las elecciones en Guatemala este mes mostraron que los residentes están más preocupados por la violencia, la pobreza y la corrupción. A algunos les preocupa que un plan de asilo pueda empeorar esos problemas. Aquí hay mucha pobreza, si no pueden con los que están aquí, mucho menos con los de afuera, ¿verdad? María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Científicos estadounidenses pronostican que la conocida como zona muerta en el Golfo de México podría expandirse, arriesgando las especies marinas y el sustento para quienes viven de la pesca. Ganarse la vida no es trabajo para Tuan Tran, es una aventura. Siempre tuve una pasión por los camarones, siempre me encantó el Golfo. Cuando hago esto, siento que pertenezco allí. Tran ha estado sacando mariscos desde que era niño y dice que las predicciones de que la zona muerta en el Golfo de México crecerá hasta alcanzar un tamaño récord es preocupante. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos predice que la zona muerta en el Golfo de México abarcará casi 20.300 kilómetros cuadrados, acercándose al récord establecido en 2017. Los científicos dicen que la escorrentía de la contaminación de nutrientes de las granjas es el principal problema. Las inundaciones severas en el medio oeste enviaron la escorrentía de las granjas al sur, a lo largo del río Mississippi y al Golfo de México. Esa agua sale y estimula una alga para que crezca. La luz del sol entra. Las algas tienen esa luz del sol. Comenzarán a crecer produciendo mucha biomasa. Viven y mueren y luego se hunden hasta el fondo. Las bacterias que devoran las algas muertas respiran oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno en el agua salada se agota, la capa de agua fresca que está encima no permite que el oxígeno de la atmósfera penetre en el agua salada. Eso causa la zona muerta, que afecta no solo el nivel de oxígeno en el agua salada, sino también la vida marina en el área, incluidos los camarones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Cientos de personas coparon las calles de la Ciudadela para participar del Festival de San Juan. Avesados jinetes realizaron demostraciones y marcharon a través de la multitud en la isla balear española de Menorca. Los festejos se extienden durante 3 días. Les informó Belén Mora.